¿Cambio? Veamos ahora para cuánto tiempo nos alcanza. En primer lugar está las reservas, que alcanza para 26.9 años, las reservas que cumplen las 4 condiciones. Como recursos contingentes, ya hemos dicho en medio camisea, 10 años más. Y como recursos prospectivos, si bien la tasa de éxito alrededor de camisea ha sido 80%, he buscado ser más conservador, me pongo en un 50% nada más de éxito, tendríamos casi 35 años más. Con lo cual el Perú tendría 72 años de gas para atender simultáneamente el mercado interno y la exportación. O sea, no es que va a faltar gas ni que falte gas en el Perú, tenemos muchísimo gas. E inclusive con esto podemos asegurar que nos va a quedar gas cuando el mundo deje de usar gas. Entonces, el encargo es especialmente a las generaciones jóvenes que se apuren en usar este gas, porque en el futuro no se va a usar y va a perder valor, ¿no? Y esa es la responsabilidad que tiene hoy día el país. Cambio. Esto también es interesante. ¿Por qué hay tanto gas en el Perú? Este cuadro lo demuestra. Esto es Sudamérica y esta zona se llama la faja plegada del subandino. En la parte oriental de los Andes, que cruza toda Latinoamérica, toda Sudamérica, perdón, hay acumulaciones que han demostrado su riqueza en petróleo y en gas en todos los países, empezando por Venezuela. Venezuela es lo que es como potencial petrolero gracias a esa cuenca plegada del subandino. Hay enormes yacimientos, especialmente de petróleo pesado y también de gas. Colombia llegó a producir 1 millón de barriles diarios de petróleo por esa zona. Ecuador es miembro de la OPEP, también por tener una importante producción de petróleo en su área. Perú tiene petróleo en la parte norte, en la selva norte, y en la selva central, digamos pegada hacia Cusco, gas. Bolivia tiene un montón de gas, ¿no? Y más al sur, Argentina tiene petróleo y tiene también gas. Entonces, toda esta área tiene un potencial que ha demostrado su riqueza. Y un ejemplo de esto es Madre de Dios, que es justamente el área que más potencial tiene y que nadie viene a explorar porque no hay ducto, ¿no? Y aquí hay un caso notable que no está como recurso contingente oficialmente, pero debería estar. Este punto es el pozo Candamo que perforó Móvil el siglo pasado, en el año 98. Ellos estaban buscando petróleo y encontraron gas. Y en esa época no les interesaba el gas, no tenía el atractivo que hoy día tiene, porque hoy día es el combustible clave para la transición energética. Entonces Móvil terminó devolviendo el lote. Y por un error que no debía haber pasado, ese lote terminó incorporado al área de amortiguamiento de un parque nacional. ¿Por qué digo por un error? Porque en esa época no existía el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura era el que manejaba estas cosas. Y la ley decía que cuando un contratista devolvía un área, esa área podía incorporarse ya sea a un área natural o a una zona de protección, previa opinión del Ministerio de Energía y Minas, que en este caso no se hizo. No le pidieron opinión al Ministerio de Energía y Minas y de Frente a Agricultura lo incorporó a un área con restricciones y eso quedó ahí sellado, ¿no? Pero en esa área, este pozo tiene un montón de gas, pero además alrededor hay un montón de estructuras gigantescas, algunas de ellas más grandes que el propio Camisea. Y ahí están identificadas con los estudios que ya les digo, la tecnología moderna permite identificar esas estructuras. O sea, todo esto tiene un potencial enorme de gas, que no se perfora, no se investiga porque no hay ductos, ¿no? Ese es también otro reto importante que debemos resolver. Los especialistas de Perupetro señalan que en la zona vecina a Camisea, incluyendo Madre de Dios, podríamos tener 50 TCF de gas. Esa es una cantidad gigantesca de gas, ¿no? Adelante. Segundo concepto, el centralismo. Yo soy provinciano, a mí me tocó recibir el gas de Camisea y arrancar con todo lo que se hizo. Al mismo tiempo que estaba contento con lo que se estaba avanzando, estaba también triste por lo que estaba significando eso para el interior del país. ¿Por qué? Porque Camisea le dio a Lima, ¿no?, a la privilegiada Lima, le dio gas abundante y barato. ¿Y eso qué ha hecho? Ha hecho que esa diferencia entre Lima y el interior, que antes era así, ahora es así, ¿no? Se ha ampliado esa diferencia. Hoy día Lima tiene el 30% de la población de Perú
y tiene el 50% del PBI. Y la mayoría de industrias se ha venido a Lima. Y eso va a seguir si no se corrige el tema, ¿no? Entonces, el centralismo es una de las cosas más tristes del Perú, más injustas, porque esto implica postergación de los ciudadanos a una condición de restricción de servicios básicos y una serie de cosas. Y una de las decisiones de mayor influencia en lo que significa el desarrollo tiene que ver con la energía. Si hay energía y hay energía a un precio competitivo, entonces allí se instalan negocios, se instalan industrias. Si no lo hay, esas iniciativas se van a buscar donde haya energía, ¿no? Y eso está pasando en el interior del Perú. Adelante, por favor. A Lima se le han dado todas las ventajas. Hay algunas que nacieron con Camisea, por ejemplo la primera, la GRP. La GRP fue una garantía de red principal que permitió que se haga el proyecto de Camisea, garantizarle ingresos al constructor del ducto. Hubo también una GRP para el distribuidor de Lima, para Cálida. También le garantizó que hubiera una inversión razonable. El resto, los puntos 3, 4 y 5, fueron ventajas que se dieron en la primera renegociación del contrato de Camisea. Y yo formé parte del equipo renegociador y nosotros conseguimos eso. ¿Qué significa, por ejemplo? El punto 3, precio de la molécula de gas natural acotado hasta el 2018. Se negoció con el consorcio Camisea y se puso una condición para que el precio no suba de determinado nivel. Además se cambió la fórmula para cambiar la fórmula original que había sido vinculada el petróleo al gas natural. Eso iba a hacer que el gas suba a la misma velocidad que el petróleo. Eso lo cambiamos la fórmula y hoy día el gas en el Perú por eso está en un precio bastante estable, ¿no? Pero además de ser estable le pusimos un dope. El precio de la molécula gratis para los primeros 100.000 usuarios domésticos y los primeros 100.000 usuarios domésticos están en Lima. O sea, las primeras 100.000 casas que se conectaron en Lima tuvieron molécula gratis. Solamente pagaron la regalía y el transporte, ¿no? También se fijó un periodo de introducción al GNB con precio promocional que duró algunos años. Esto fue hasta el año 2012. Estas cosas fueron ventajas para Lima. En adición, el FICE, que son recursos del mercado que el Estado capta y los aplicó para subsidiar las conexiones domiciliarias en Lima. Y después lo amplió a Ica. Pero esas cosas no se dieron a las regiones. Entonces, imagínense, la GRP implicó que todo el país, los ciudadanos de Cajamarca, los ciudadanos de Cusco, los de Puno, los de Ica, los de Tacna, los de Moquegua, han pagado GRP para que Lima tenga gas. Y cuando hubo necesidad de hacer un proyecto para atender a las regiones, no se dio nada. Y cuando se trató de hacer la tarifa única, ha habido protestas de algunos que querían mantener esa diferencia de que Lima tuviera la energía más barata que el resto, y eso no es justo, ¿no? Ya es tiempo de que los limeños de alguna forma ayuden a que llegue el gas al interior del país. Este subsidio del FICE, que estaba pagando hasta el 100% de las conexiones de las casas a los pobres, ahora ya se aplica a las regiones que tienen concesiones regionales. Y recién se va a aplicar Arequipa y Moquegua y Tacna, que hasta ahora no se da, ¿no? Eso es tremendamente injusto. O sea, el pobre de Lima le hacen la conexión gratis a su casa. El pobre de Arequipa, Moquegua y Tacna, no. Eso es inaceptable, pero está pasando. Cambio, por favor. Ajá, acá. Y les voy a mostrar la diferencia de las tarifas, que es dramático. Estas son las concesiones que hoy día están funcionando. La de Cálida, Lima y Callao, la primera. La segunda con Tugas en Ica. Después hay dos que, en mi opinión, equivocadamente se han llamado concesiones para masificar el gas, que son Coavi en todas estas regiones en el norte, y que tuvo Naturgy en el sur, y que Naturgy se fue y le encargaron a Petroperú. Estas se llaman concesiones de masificación de gas con camiones, ¿no? Después se firmó una concesión en Gas Norte, en el norte en Piura, porque en Piura hay gas y esa también tiene ducto. O sea, de todas esas concesiones, hay 3 que tienen ducto y por lo tanto se alimenta con ducto. ¿Cuáles son? Cálida, Contugas y Piura. Las otras son con camión. Veamos ahora si es verdad lo que se dice que se va a masificar con camión. Adelante, por favor.
Estas son las tarifas, por ejemplo, para la industria. La gran industria, la mediana industria y la pequeña industria y la pesquería. Estas barras chicas son las 3 concesiones con tubo. Estas enormes barras, que son casi el triple de precio, de costo, son las que reciben el gas por camión, ¿no? O sea, el norte, Arequipa, Tacna, Moquegua, ¿no? ¿Qué industria va a instalarse pagando el triple de energía? Nadie, pues, todas vienen a Lima, ¿no? Ahora veamos, los otros sectores, el sector comercial. Estos son, por ejemplo, chifas, restaurantes, los comercios en general. Las estaciones de GNB y las casas, los ciudadanos. Igualito, ¿no? El ciudadano del norte o el ciudadano del sur paga el doble por el gas de lo que paga el de Lima o el de Ica o el de Piura, ¿no? Y a eso se le puede llevar masificación. Así se puede masificar. Ni hablar, ¿no? Ese nombre es inadecuado. Es verdad que es la única forma de llegar a esas zonas mientras no haya gasoductos, pero eso no es masificar, ¿no? Ahí hay que resolver un tema. Algunas notas vinculadas con esto, por ejemplo, ha habido en algún momento apagones en el sur, ¿no? Porque no hay suficiente capacidad de generación en el sur, o no hubo suficiente capacidad. Naturgy se retiró de su concesión en protesta porque cuando ellos firmaron el contrato de concesión les aseguraron que iba a haber un gasoducto y por lo tanto con un gasoducto iban a tener esas tarifas competitivas y así ellos vinieron al Perú. Pero como al final el gasoducto no se hizo, estaban con esas tarifas y ellos decían así, yo no puedo hacer trabajo. Entonces el Estado peruano ha incumplido su ofrecimiento y me voy, y por eso Naturgy se ha ido, ¿no? Aquí el presidente anterior de Ocinermin informando que si no se corrige el tema y si no se llega con gas en el sur, esas centrales instaladas en el sur en forma temporal con diésel, ¿no? Van a tener que operar con diésel y eso va a pegar un salto fuerte a la tarifa eléctrica de todo el país. Bueno, eso que él anunció ya está pasando ahora, ¿no? Esto demuestra un poco las ventajas de lo que ha significado Camisea para todos los ciudadanos. Estas barras amarillas indican cuánto hubiera pagado el mercado peruano por electricidad si no hubiera estado Camisea. Y las barras negras significan cuánto ha pagado realmente. Fíjense la enorme diferencia. O sea, el hecho de tener gas y haber generado con gas ha permitido un ahorro enorme a todo el país, porque por suerte todo el país sí está interconectado eléctricamente, excepto Iquitos, pero todo lo demás sí está conectado. O sea, el hecho de tener energía barata sí le llega a Tacna, sí le llega a Cajamarca, le llega a San Martín, le llega a Pasco, etcétera, llega a Cusco, Puno, a todos lados, ¿no? Entonces el país se ha beneficiado de energía barata y un tremendo ahorro gracias a que Camisea ha permitido tener una generación barata en el país. Esto es algo que anunció el COES. El COES es el organismo que maneja el sector eléctrico y hace algún tiempo mencionó lo siguiente: en el Perú hay suficiente capacidad de generación, hay en exceso inclusive capacidad de generación, y esa es la recta roja, y estos puntos negros es la demanda. Entonces hay bastante capacidad de generación que cubre holgadamente la demanda, pero la línea azul es la capacidad de generación eficiente, o sea, la generación barata, la que usa agua o la que usa gas, que son baratos. El resto, esta es una capacidad de generación cara, con diésel, ¿no? Entonces, ¿qué dijo el COES? Dijo, a fines del año 2022 vamos a llegar al límite de la capacidad de generación eficiente. Si no se ponen más centrales con gas, ¿no?, y la demanda sigue creciendo, van a tener que arrancar en algún momento las centrales con diésel y eso va a empezar a impactar el precio del mercado spot, primero y más adelante el mercado doméstico inclusive. El mercado doméstico tiene un periodo de estabilidad porque son contratos que toman algún tiempo todavía en corregirse, pero finalmente también